Saludos familia, bienvenidos a esta tercera parte de la serie Jesús en el Apocalipsis. Les habla el pastor Gamaliel Feliciano y esta serie la estamos llevando a cabo en la Iglesia Adventista Hispana, Adventista del Séptimo Día Hispana, en Woodbridge, Virginia. Así que donde quiera que nos estás observando, que Dios te bendiga, Dios te guarde. La primera parte y segunda parte de esta serie está en nuestro canal de YouTube, así que allí lo puedes encontrar. Por aquello de repasar, permítame mencionarle algunas cosas de lo que ya hemos visto en las pasadas presentaciones, si me lo permiten. En el primero, Jesús en el Apocalipsis, vimos a un Dios que nos ama. Y cuando hablamos de ese Jesús que nos ama, según el capítulo 1 de Apocalipsis, los primeros versículos, vimos cómo en ese saludo de Juan a las iglesias ya había una demostración del amor de Dios. Cómo Jesús nos ama a través de el ofrecernos, el darnos gracia, que definimos gracia como aquello que recibimos que es bueno y que no merecemos, y paz, que lo definimos como aquello que nos permite estar en armonía, o esa armonía per se es la paz, armonía entre Dios y el hombre, que no depende de lo que está a nuestro alrededor. Y Jesús nos mostró su amor a través de darnos al darnos gracia y paz. Adicional a eso, hablamos de cómo Dios es un Dios triuno, y está allí claro en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Y por qué esto es importante, pastor? Es importante porque nos recuerda que para Dios, número uno, todo es posible, y número dos, nada pasa desapercibido. Tu situación en el día de hoy, como familia, como persona, en tu matrimonio, nada de lo que está sucediendo allí pasa desapercibido delante de Dios. Dios conoce todo lo que estás viviendo. Dios ve el cuadro completo. Así que podemos estar confiados. Y aún más, aprendimos también, según Apocalipsis también el capítulo 1, que Jesús prometió que iba a regresar. Una de las mayores expresiones del amor de Dios es que Dios ha establecido un plan de que pasemos una vida eterna junto con Él. ¡Cuán maravilloso es Jesús! Un Dios que nos ama. Eso fue el miércoles de la semana pasada. El sábado pasado estuvimos hablando de Jesús como un Dios de triunfos, ¿no? Y cómo ese triunfo de Jesús nos permite a nosotros también ser triunfadores. Sabemos que a todos nos gusta ser triunfadores, ¿verdad? Y en esta ocasión recordamos ese momento cuando Jesús en el Apocalipsis le menciona a Juan, o al ángel, y el ángel a Juan, diferentes elementos que nos permiten a nosotros ser triunfadores. Desarrollamos 4 de ellos. Te los menciono de nuevo. Número 1, hemos aprendido que nosotros triunfamos porque Él ha triunfado. No se trata de nosotros, se trata de Él y de su triunfo. Número 2, vimos cómo triunfamos porque Él tiene una misión con nosotros. Él tiene un propósito. Que nadie te engañe, tú tienes propósito de vida y ese propósito proviene de Jehová, proviene de Dios, proviene de Jesús. Así que tú puedes ser triunfador porque Él tiene una misión contigo. Él tiene un propósito contigo. Número 3, aprendimos que somos triunfadores porque Él cumple sus promesas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple sus promesas. Y si Él prometió que tú ibas a ser una persona triunfadora, créele que así será. Y número 4, dijimos que somos triunfadores porque Él reina e intercede. Vimos cómo a través de las vestiduras que describió Juan en esa visión de cómo vio a Jesús, describía a un rey y también a un sacerdote. Y es gracias a ese gobierno, es gracias a esa potestad, es gracias a que Jesús es rey, pero también es sacerdote, intercede por nosotros, es que nosotros somos triunfadores. Muy bien, eso con respecto, de manera resumida, con respecto a lo que ya hablamos, ¿ya? Los 2 sermones que ya hemos compartido. En el día de hoy vamos a dar un giro un poco diferente. No tan diferente. Vamos a seguir viendo a Jesús en el Apocalipsis, pero no en detalles de lo que Él siente por nosotros, sino también de lo que Él hace por nosotros. Hoy vamos a ver cómo Jesús es un proveedor, ¿ok? El proveedor por excelencia, cómo nos suple. Pero antes quisiera orar. ¿Oramos? Vamos a orar. Padre, a esta hora te doy gracias porque para siempre es tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque en el día de hoy podemos estar confiados, sabiendo que tú estás de nuestro lado, aún más que nosotros podemos estar de tu lado. Gracias, Señor, porque al abrir tu santa palabra podemos encontrarte. Y es lo que queremos en esta noche. Es lo que queremos en este momento. Que las personas que nos escuchan y que nos ven a través de la internet puedan ser bendecidos donde quiera que estén y en el momento en que estén escuchando este sermón. Acompáñanos, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén. Jesús como un Dios proveedor. ¿Sabes qué? Es interesante cómo muchos padres tienen la idea errónea de lo que es ser un proveedor. He conocido hombres que mencionan, pastor, yo soy un buen proveedor porque yo cuando cobro paso el cheque por debajo de la puerta. Ni siquiera entro sin el cheque, ¿eh? No, eso es fiel. Y hay muchas mujeres que les encanta esto. Y a quien no. Pero esto no es ser un proveedor, ¿eh? No se confundan. En muchas ocasiones nosotros pensamos que ser proveedor es ofrecer algo financiero. Es ofrecer un cheque, un dinerito, recursos o incluso regalos, privilegios, lujos. Pero ser un proveedor va mucho más allá de eso. El padre que es proveedor debe entender que sus hijos, que su familia no son solo materiales, ¿ok? También son físicos, son mentales, son espirituales, son emocionales. Entonces, un buen proveedor debe trabajar esas áreas. Debe proveer emocionalmente para sus hijos, para su esposa, para su familia. Y la esposa también convertirse en una buena proveedora en ese sentido. Emocionalmente, el cariño que le vamos a dar a nuestros hijos no es suplido por un cheque. Debes darle cariño a tus hijos. Y de igual manera lo espiritual. En el aspecto espiritual, como hombres de la casa y mujeres, sacerdotes de las casas, debemos proveer a nuestros hijos, darles el privilegio de conocer quién es Jesús, y que quizás una de nuestras metas sea que ellos se enamoren aún más de Jesús, que lo amen aún más de lo que nosotros mismos le amamos. ¿Estás conmigo? Entonces, proveer va más allá de un solo punto. Dios es el proveedor por excelencia. Incluso es mejor proveedor que nosotros, by far. Pero a veces nosotros no lo entendemos. Recuerdo la experiencia de Carmen. Carmen era una señora ya adulta, con sus hijos grandes, la mayoría de ellos. En el tiempo en que yo compartí esta experiencia con ella, solo tenía una hija que era menor de edad. Este momento en su vida, al que hago referencia en el día de hoy, fue un momento muy difícil para Carmen. Carmen estaba enferma, con miedo y aún más con dudas sobre la salvación. El hecho de que sus hijos ya eran grandes le daba un poco de alivio con respecto a cómo ellos van a estar si yo muero. Ya ellos son grandes, ya ellos se valen por sí mismos. Algunos de ellos tenían ya su familia, le habían dado nietos. Así que lo que más le causaba miedo a Carmen no era el futuro de sus hijos, porque ella había visto cómo ellos habían progresado, cómo ellos se habían superado. Sino que lo más que le causaba miedo a Carmen era el no ser salva. El no ser salva, el no ser perdonada. Y recuerdo un día que me senté con ella estando en su lecho ya, bastante enfermita. Le hablé acerca de la salvación una vez más. Y de cómo en esos momentos nosotros podemos morir con belleza incluso. No hablo de belleza física. Hablo de alegría espiritual que nos trae la belleza. Y le mencioné cómo Dios quería perdonarla y hacer las paces con ella. O que ella hiciera las paces con Él. Y la pregunta que me hizo Carmen en ese momento, no era la primera vez que la escuchaba. Yo la había escuchado ya de otras personas. Incluso, para serle sincero, yo lo había pensado. Pero en la situación de Carmen y conociendo quién era Carmen, me movió el piso. Pastor, ¿cómo Dios puede aceptarme a mí? Usted sabe que yo he fallado mucho. Usted sabe cuán lejos yo he estado de Dios. Dios no está enojado contigo, Carmen. De igual manera te digo a ti, Dios no está enojado contigo. A veces tenemos ese mal entendimiento de quién es Dios. Yo tengo que hacer algo para apaciguar su ira, porque es que yo me he portado tan mal y tan mal y tan mal en mi vida que Él no va a haber un momento en el que Él me diga, hey, ok, ya, estamos bien, estamos bien. Pensamos que son nuestras acciones lo que hacen que Dios nos ame más o menos. La realidad es que la Biblia nos dice que aun siendo nosotros lo peor, Dios nos miró con amor. Que aun siendo nosotros lo peor, Dios decidió bajar y entregarse a sí mismo, y tenía el plan establecido aún antes de la fundación del mundo. Aún antes de la fundación del mundo. Así que ese entendimiento de Dios debemos cambiarlo, debemos mejorarlo. Y el Apocalipsis tiene como propósito, como ya hemos mencionado anteriormente, presentarnos
ese Dios de amor. Ilustrarnos, mostrarnos cómo ese Dios se hizo carne por amor a nosotros. Y no solo eso, sino mostrarnos cuál fue el plan desde el principio, cómo se ha desarrollado, dónde estamos ahora y cómo habrá de terminar. El Apocalipsis nos brinda el principio y el final. A Jesús mismo nos brinda. Entonces, no tiene como propósito informarnos acerca de Dios, aunque encontramos información de Dios allí. Que el Apocalipsis tiene como propósito, y el resto de la Biblia también, tienen como propósito el que nosotros podamos entrar en una relación con Dios. ¿Me sigues? ¿Estás conmigo? Oh, ahí estamos. Ok, muy bien. El Apocalipsis nos dice, entra en una relación con Dios. Conócele de verdad. Recuerda, el Apocalipsis nos revela quién es Jesús. No solo las cosas del futuro, de esas hablamos más. Pero el propósito principal del Apocalipsis es revelarnos quién es Dios. Y Él es un proveedor excelente. Aún más, el proveedor por excelencia. Hoy estudiaremos brevemente el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Allí se presentan los mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor. En nuestra pasada intervención les mencioné cómo estas iglesias eran iglesias reales. Y cómo estos mensajes fueron directamente otorgados a ellas, pero también se extienden a todos nosotros, a la cristiandad completa. Cómo cada iglesia representa un periodo dentro del cristianismo. Y aún más, en el día de hoy vamos a ver cómo estos mensajes a las iglesias también son mensajes para el cristiano de hoy día. Y esto es porque cada iglesia que allí se menciona podría conectarse con una etapa, con un estatus, con estados diversos de nosotros como cristianos, de cómo caminamos en nuestra cristiandad, en el seguir a Jesús. Para que entiendas el patrón que Juan siguió, te lo enumero por partes o te lo describo por partes. En cada mensaje, a cada iglesia, son 7 iglesias, Juan va a comenzar felicitándoles, dándole un mensaje de felicitación. Y menciono que Juan, porque Juan fue el que escribió. Nos llega a nosotros por Juan, pero sabemos que el mensaje proviene de Jesús. Felicitaciones, habla un poquito de críticas en algunas ocasiones, advertencias, exhortaciones. Y siempre en cada una de ellas termina con una promesa para cada una. Y quizás te va a comenzar resaltando que independientemente cada iglesia estuviera lejos o cerca de Dios, eso no moldeaba el amor de Dios. Te lo recuerdo una vez más, porque es importante. Quizás tú estás viendo este video en el día de hoy, escuchando este sermón en el día de hoy, y estás frustrado porque no cumples con el estándar que te has establecido tú acerca del cristianismo. Y dices, el Señor no me acepta porque I'm not good enough, porque no soy suficientemente bueno para que Él me acepte. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es bíblico. La transformación se da en el cristiano, claro que se da, pero no se da por nuestras fuerzas para agradar a Dios, sino que se da como resultado de conectarnos con Dios. Y en el caso de las iglesias, eran iglesias imperfectas. ¿Estaban haciendo cosas buenas? Claro que sí. Pero también estaban haciendo cosas que eran imperfectas, que eran no agradables delante de Dios. Y eso no determinaba el amor de Dios para ellas. Dios le amó a todas, de igual manera como te ama a ti, donde quiera que estés. Tal vez en este mismo momento, encendiendo este video, observando este video, te encuentras haciendo cosas que no le agradan a Dios. Mi palabra para ti hoy es, Dios te ama donde quiera que tú estás. Te ama tanto que quiere tomarte, abrazarte y sacarte de donde estás, en el nombre de Jesús. La pregunta para ti es, ¿estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a comenzar el cambio? Si tú estás dispuesto, ven conmigo. Vamos a ver las iglesias de manera breve, ¿no? Yo te invito a que leas esos 2 capítulos, capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Los estudies a fondo, vean los elementos, las características, las promesas, porque hay mucho que sacar de estos capítulos. Apenas yo estoy rascando un poquitito, raspando por encimita todo el mensaje que Dios tiene para ti en estos 2 capítulos. Pero vamos a ir allá. La primera iglesia que encontramos mencionada en Apocalipsis capítulo 2 es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Vamos a ir allí. Yo te voy a dar un segundo para que abras tu Biblia y vayas conmigo al capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis se encuentra al final de la Biblia. Es el último capítulo.
Y comenzamos a leer en el versículo 1 y el versículo 2 hasta el 3. Y dice: escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Recuerdan esa descripción, ¿verdad? Lo mencionamos en el sermón anterior. La descripción de Jesús caminando entre las iglesias, viviendo entre las iglesias, estando allí con un propósito. Y sigue diciendo el versículo 2: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado, versículo 3, y sufrido por mi nombre sin desanimarte. La iglesia de Éfeso se encontraba precisamente en la ciudad de Éfeso, una ciudad de grandes riquezas, de prosperidad, en comercio, ya mucho comercio, por lo tanto dinero también. Y era la sede de competencias deportivas las más importantes en su tiempo. Incluso allí estaba el templo de Diana, una de las 7 maravillas en su tiempo, en el tiempo de la antigüedad. Y algo interesante sucedía con el templo de Diana, y es que allí se recibían libremente a los delincuentes. Era un refugio para delincuentes. Te estaban persiguiendo en otro país, en otro pueblo, tú podías llegar a Éfeso y eras refugiado allí en el templo. Así que era bastante atractivo la ciudad completa para personas que no tenían buenas intenciones. Y es allí donde estos cristianos deciden levantar obra. Es allí donde estos cristianos deciden comenzar a predicar a Jesús. Y nota lo que está sucediendo. Allí Jesús, a través de Juan, los felicita. Los felicita, le dice: hey, ustedes trabajan duro. Ustedes sí que se esfuerzan. Pero había algo interesante que había sucedido con la iglesia de Éfeso. Y yo quiero que cuando leamos estas cosas tú también te analices, tal y como yo lo estoy haciendo conmigo mismo. ¿Será que tú en tu estatus como cristiano, en tu vida cristiana, en tu caminar cristiano, te encuentras viviendo como estaba viviendo Éfeso o cualquiera de las otras 6 iglesias? Éfeso era una iglesia que trabajaba fuerte, una iglesia que se movía, una iglesia que actuaba, y lo estaba haciendo en una ciudad llena de inmoralidad. Pero su amor, su primer amor, se había perdido. El versículo 4 allí lo dice. Su primer amor se había perdido. Y cuando se pierde el amor, también se pierde el gozo. Basta con mirar algunos matrimonios, No, al principio es chulería para aquí, mi amorcito para acá, mi cielo para acá, mi bombón, mi dulzura. Pasan algunos años y ese amor se enfría porque no lo trabajaron. Y de bruja para abajo es que se dicen, se llaman. Y es triste. Es triste. En la vida del cristiano ese primer amor debe permanecer. Ese gozo debe permanecer. Y ellos estaban haciendo lo correcto, pero dice Jesús: has perdido tu primer amor. En otras palabras, estás haciendo lo correcto con las intenciones o motivaciones incorrectas. Y cuando tú haces lo correcto con intenciones incorrectas o con motivaciones incorrectas, aquello que haces correcto se debilita. Aquello que haces correcto pierde el sentido, pierde el sabor. Y estas iglesias estaban haciendo lo correcto, pero sin sabor, porque el primer amor se había perdido. Es allí cuando Jesús le hace una promesa especial. Mira lo que dice allí mismo en el capítulo 1, más adelante. Capítulo 2. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nota lo que está diciendo acá. Está hablando de vida, una promesa de vida. Y es que a nosotros nos toca entender que la vida, número 1, proviene de Dios. Únicamente proviene de Dios. Y es Él, número 1. Estamos hablando de un Jesús que provee, ¿verdad? Pues número 1, es Él el que provee el amor y el gozo verdadero. Aquel gozo y amor que se habían perdido. Y entiende lo siguiente, que cuando perdemos ese amor, cuando perdemos ese gozo, también perdemos la vida. También perdemos la vida, porque hay muchas personas, en muchas ocasiones nosotros hemos vivido en el sentido de respirar, de caminar, de abrir los ojos, etcétera. Pero cuando no sentimos ese amor, nos sentimos perdidos. Cuando no tenemos ese amor, nos sentimos perdidos. Y Dios desea devolverte ese amor. Dios desea devolverte esa sabrosura espiritual.
Ay, pastor, esa palabra se oye fea. Es que no hay nada más rico que disfrutar del amor de Dios cada día, de gozártelo. Esa es la primera promesa. Jesús provee el gozo y el amor que se perdió. Número 2. La segunda iglesia es Esmirna. Esmirna era una ciudad que se ubica hoy día en la moderna Turquía. De seguro tú has escuchado de Turquía. Esta iglesia fue en gran manera maltratada y perseguida en el tiempo de Juan. Una iglesia de mucho sufrimiento. Para que tengan una idea, hubo un líder cristiano que se llamó Policarpo. De seguro tú has escuchado ese nombre tan hermoso. Policarpo era un líder cristiano que fue perseguido en gran manera y murió en la hoguera. Fue un mártir cristiano. Lo interesante de esto es que él murió principalmente a manos de judíos. Judíos que decidieron, según la historia, recoger leña para quemar a este hombre en sábado. Entonces te llenas la boca de las obras de la ley, pero el amor a tu hermano no está allí. ¿Cuál es la incongruencia? La realidad es que Juan lo entendía muy bien. Juan decía que aquel que dice amar a Dios pero odia a su hermano es mentiroso. Porque tú no puedes amar a Dios a quien no ves, sino amas a aquel a quien ves, a tu hermano a quien ves. Y aquellos judíos decidieron quemarlo vivo. Quemarlo vivo. Y esto fue en el tiempo de Esmirna. En la región de Esmirna, donde sucedió. Una iglesia bien maltratada. Mira lo que dice aquí en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Búscalo allí en tu Biblia. ¿Lo tienes? Márcalo. Escribe el ángel de la iglesia a Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga, versículo 11, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Jesús no le dejó reprensión alguna a esta iglesia. Una iglesia que ya estaba siendo maltratada y estaba luchando a pesar del maltrato. Jesús provee fuerzas. Él es el mejor proveedor. Y una de las cosas que quiere proveerte es fuerzas. Quizás tú eres un cristiano perseguido, un cristiano maltratado. Quizás en tu trabajo hay personas que te están acusando por ser cristiano, te están maltratando por ser cristiano. Pastor, pero nosotros vivimos en un país libre. Libre es entre comillas, no libre realmente. La persecución ya comenzó. El maltrato ya comenzó, el prejuicio ya comenzó y de seguro tú lo has vivido. Y no hablo de estos cristianos que piensan que son perseguidos, porque también tenemos algunos cristianos que tienen preconceptos, prejuicios en su mente y piensan que todo lo que hace todo el mundo a su alrededor lo está haciendo para hacerle daño. No estoy hablando de ese tipo de cristianos. Si tú eres un cristiano de esos, crea conciencia, entiende por lo que estás pasando y suelta. En muchas ocasiones eso es por raíces de amargura que no se han resuelto. Y estamos tratando de acusar a todo el mundo a nuestro alrededor, porque eso nos trae un poquito de alivio. No estoy hablando de eso, estoy hablando de los que realmente están siendo maltratados. Hay cristianos hoy día que están siendo maltratados y estas palabras son para ti. Jesús dice que te da las fuerzas para que sigas. Jesús dice, no le tengas miedo incluso a la muerte, porque yo estoy contigo. ¿Estás escuchando? Yo estoy contigo, yo te voy a proveer fuerzas. Repite después de mí, Dios es mi fortaleza. Dilo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi fortaleza. Y cuando llegue el dolor, repítelo, Dios es mi fortaleza. Cuando llegue el sufrimiento, Dios es mi fortaleza. Cuando aquel que le falta espiritualidad, no es para que lo juzguemos, no, pero a veces se nota, aquel te dice, hey, tú eres cristiano, eso no sirve. Tú vas a repetir, Dios es mi fortaleza. Dios provee la fuerza para que sigas hacia adelante. Número 3, la tercera iglesia es la de Pérgamo. Esta era la ciudad capital de la provincia romana dentro de Asia. Un centro cultural y educativo, muy educado. De hecho, allí estaba una de las bibliotecas más grandes del mundo en ese tiempo. ¿Okay? Y no eran libros como acá ahora, pergaminos, la más grande. La primera estaba en Alexandria, creo,
Esta era la segunda, más de 2000 pergaminos, una cosa impresionante. Y allí, en esta ciudad, había algo que había sucedido en la ciudad de Pérgamo, y es que se había implementado un culto al emperador. Y una vez al año, al menos una vez al año, se exigía que todo el mundo en la ciudad le rindiera pleitesía al emperador. Pusiera velas, incienso a las estatuas, se arrodillara frente a él, declarara su fidelidad al emperador. Adoración pura al emperador. Y la iglesia primitiva, la iglesia cristiana en Pérgamo, tuvo que lidiar con eso. Y se mantuvieron firmes, en mayoría, ¿no? La mayoría de ellos se mantuvieron firmes. Decidieron, no importa lo que esto implique, nosotros no vamos a adorar a nadie más que a Dios. Que a Jehová, que a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. A nadie más. Y esto implicaba grandes cosas, Implicaba que si tú no obedecías, no podías comprar o vender. ¿Les suena conocido eso? A ese punto. Así que te señalaban, tú eres de aquel grupo, pues tú no puedes comprar, no puedes vender, no puedes obtener recursos, etc. Y la tentación a evitarse ese dolor de cabeza era mucho. Incluso dentro de la iglesia, dicen los historiadores que se levantaron profetas. Se levantaron profetas, entre comillas, dentro de la iglesia que decían, está bien que lo hagan, Dios va a entender, es bueno que se haga porque el cristiano debe progresar, debe hacer dinero. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, comprometemos nuestros principios por conveniencia. Y aquí a esta iglesia de Pérgamo, Jesús le hizo un llamado especial. Miren lo que dice el capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, imagínense. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Jesús fue directo al señalar que el comprometer nuestros principios por conveniencia no es lo correcto. Y nuevamente debemos mencionar lo siguiente. El hecho de que a veces nosotros fallemos no limita su amor por nosotros. Hay gente que está comprometiendo sus principios abiertamente. Nuevamente mi llamado para ti es, Dios te ama. Dios te ama y está tocando la puerta para que tú les recibas. Tus malas acciones, mis malas acciones no limitan el amor de Dios. Y es ese amor, hermanos, el que nos mueve, el que nos recuerda que Él no solo nos da la fuerza para que venzamos la tentación de comprometer nuestros principios, sino también está listo para restaurar nuestro nombre. Está listo para decirnos, hey, ya, aquí está un nombre nuevo para ti. Si permaneces fiel, voy a restaurarte. Cuarta iglesia, Tiatira. Esta iglesia tenía muchas cosas buenas. Mire lo que dice. Vamos a leerlo directo de Juan, versículo 19 del mismo capítulo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Qué lindo, ¿eh? Pero también tenía problemas serios de pecado la iglesia. Dice el versículo 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Tiatira era una ciudad mayormente de obreros. Trabajadores eran los más que vivían allí. Y donde hay trabajadores hay gremios. Así que habían grupos que reunían ciertas clases de trabajadores. Y estos gremios hacían festivales, fiestas a dioses paganos. Y habían cristianos que habían decidido acudir a estos festivales, comprometer su cristiandad por el trabajo. Y algunos también justificaban el hacer esto. Hay que hacerlo, hay que progresar. Pero debemos tener mucho cuidado, Debemos tener mucho cuidado. Y la iglesia estaba pasando por estos momentos, incluso asistiendo a sitios donde habían inmoralidades sexuales que incluían hasta prostitutas sagradas, ¿no? Y allí habían cristianos. Hoy día sufrimos muchísimo en la iglesia con problemas de inmoralidad sexual también. Entiende hoy que si tú eres una persona con esa lucha, Jesús desea suplir la fuerza de voluntad y la fuerza espiritual para que dejes esos pecados ocultos atrás. Para que esos pecados ocultos sean desechados en el nombre de Jesús. Sabemos que no tenemos las fuerzas para vencerlos por nosotros mismos. Dios dice, yo te quiero dar la fuerza.
Yo te quiero dar la fortaleza espiritual. Yo te quiero dar el sentido que estás procurando, que necesitas para vencer lo que estás sufriendo. Hermanos, amémonos. Vamos a brindarnos amor. Amémonos. Amémonos. Ama a tu esposa. Ama a tu esposo. Respeta a tu novia. Respeta a tu novio. Pero sobre todas las cosas, ama y respeta a Dios. Respétate a ti mismo. Ámate a ti mismo. No comprometas cosas eternas por aquellas que son temporeras. Mira lo que dice Jesús que hará contigo y conmigo. Si nosotros dedicamos nuestra vida a Él y le permitimos que Él triunfe en nosotros. Al que salga vencedor, versículo 26 y 28, al 28. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Así como yo la he recibido de mi Padre, y Él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como vasijas de barro. Versículo 28, también le daré la estrella de la mañana. 29, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es maravilloso nuestro Dios. Nos dice que no solo nos perdonará, también nos hará gobernantes. A ti y a mí, que nos sentimos tierra a veces, o tal vez tú en este mismo momento te estás sintiendo como tierra porque estás luchando con ese pecado oculto y no sabes cómo triunfar sobre él. Dios dice, yo te voy a hacer triunfador, te voy a hacer gobernante, te voy a dar la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Él mismo. Jesús quiere darse a sí mismo, a ti, aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Quinta iglesia. La iglesia de Sardis, una ciudad, ubicada en una ciudad muy próspera, tiempo antes de Juan. Antes que Juan escribiera esto, era una ciudad próspera. Cuando Juan escribe, ya no tanto, ¿no? Estaba construida sobre un monte, y al estar construida sobre un monte, era difícil que otros ejércitos llegaran a esa ciudad y la conquistaran. Y Sardis cometió el error de confiar en sus propios recursos, de confiar en su ubicación. Nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros a veces estamos bien ubicados en la vida y nos conformamos con eso y pensamos, hey, yo estoy tan bien ubicado que yo no necesito nada más. Sardis se confió al punto de que dejaron de poner centinelas. Estaba la montaña, pequeña muralla, y ahí estaba la ciudad, y habían centinelas que vigilaban, que podían ver a distancia si un ejército se estaba acercando, pero ellos dejaron de poner, confiaron tanto en eso, y en 2 ocasiones fueron capturados. En 2 ocasiones ejércitos subieron, llegaron, no vieron centinelas, no vieron atalayas allí vigilando, y entraron y ocuparon la ciudad. Así de fácil. Hoy día no te confíes, no te confíes en tu posición, no te confíes en lo que has logrado. Dios quiere protegerte. Dios quiere que te protejas a ti también. Y que despiertes. Que despiertes. Sardis había tenido vida en un momento dado, y ahora estaba como muerta. Mira lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, los primeros 2 versículos. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya habíamos descrito esto en el mensaje anterior. Dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Familia, a través de este mensaje de Sardis vemos cómo Jesús desea darnos vida. Jesús desea traernos a la vida, y no una vida cualquiera, una vida de calidad. Una vida en la que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Yo estoy disfrutando ya de la vida eterna desde ahora. Desde ahora. Aún en este mundo imperfecto podemos comenzar a disfrutar de la vida eterna, porque se trata de disfrutar, de vivir con Jesús. Y Jesús quiere hacerlo. Iglesia número 6, o la 6ª iglesia, es la que estaba en Filadelfia. Filadelfia fue llamado como la puerta del mundo. La puerta del mundo, así se la llamaba Filadelfia. Porque se recibían muchas personas allí, mucho comercio, mucho turismo, mucha diversidad cultural. Y Filadelfia era una iglesia muy amorosa, muy amorosa. Era una iglesia muy amorosa y muy enfocada en la misión. Entendían cuál era su propósito de existencia. Estamos aquí con un propósito, decían. Aquí estamos con el propósito de compartir a Jesús, de permitirle a otros entender que hay salvación para ellos. Y por esta razón fue una iglesia también vituperada, dañada, criticada. La iglesia del amor. Jesús no recibe o no le brinda una crítica
directa a esta iglesia, pero sí se entiende por lo que escribe que se reconocía que era una iglesia imperfecta. Mira lo que dice en el versículo 11. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona, a la salvación. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Esta iglesia nos enseña que Jesús desea darnos continuidad y constancia. El cristianismo, hermanos, es un caminar. No es algo que yo decidí hace 20 años y ya, sino algo que decidí 20 años atrás, pero también lo decidí esta mañana. Voy a ser cristiano. Intencionalmente voy a seguir a Jesús, voy a buscar a Jesús. Dios, ayúdame. Dios, yo sé que estás conmigo, alabo tu nombre. Guíame en cada paso. Es ser intencional, es entender que es algo de caminar con Dios. Es un proceso. Es un viaje. Y a algunas personas no les gusta esa palabra, es un viaje, porque lo notan superficial, pero no, es lo más profundo que tú te puedas imaginar. Porque caminar con Dios, entender que el cristianismo es un viaje, es entender que yo no puedo solo. Es entender que cada día debo entregarme al Señor. Que cada día debo aferrarme a sus misericordias que son nuevas. Cada mañana, cada día. Cada día debo darle gracias a Dios por la salvación y decirlo. Yo lo acepto. Yo quiero vivir como a quien ha sido salvo. La búsqueda de Dios es algo de todos los días. Eso nos enseña Filadelfia. Y hay una última iglesia que quizás es la más que tú hayas escuchado. Es la iglesia de la Odisea. La Odisea se encontraba en un cruce de caminos. Y era una ciudad también de comercio. Una ciudad rica, orgullosa de sus riquezas. Y esta mentalidad, hermanos, afectó a la iglesia. Se llegó a pensar que sus atributos personales y cualidades sobresalientes los hacían mejores que los demás. Tristemente llegaron al punto de la apatía. Llegaron a pensar que el compromiso no era tan necesario. Saben, cuando yo leo estos versículos de la Odisea, a veces me siento identificado. Porque tú y yo, a ti y a mí nos ha tocado vivir, hemos decidido vivir en un país donde tenemos recursos. En un país donde estamos cómodos. Y quizás para ti que eres inmigrante y que estás observando este video, puedas identificar lo que yo estoy diciendo de una manera más fácil. Cuando tú comparas lo que tienes acá a lo que tenías o lo que tus familiares están viviendo, notas cuán ricos somos. Hay comida, hay techo. Cuán acomodados estamos. Y la tristeza de esto es que a veces eso nos lleva a la apatía. Al sentir que estamos completos cuando en realidad no lo estamos. Es en este segmento del capítulo 3 que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, ¿sabes qué? No eres ni frío ni caliente. Vamos a leerlo. Estamos terminando. Dice allí, conozco tus obras, versículo 15. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. Wow. Lo tengo todo. Y la realidad es que no nos hemos dado cuenta que el ciego, el miserable, el desnudo, el pobre, somos nosotros. Dios quiere resolver eso también. Y Él provee también para eso. Él nos hace un llamado a la realidad. Nos hace un llamado a despertarnos. La arrogancia espiritual es curada solo de una manera. Con el quebrantamiento espiritual. ¿Me estás escuchando? Apúntalo. La arrogancia espiritual, el creer que espiritualmente estoy acá arriba, es curado únicamente con el quebrantamiento espiritual que se da acá abajo. La altura del pecho y de creer que soy el mejor se cura arrodillándonos. La Odisea necesitaba eso. Tú y yo también. Y Jesús nos provee para resolverlo, llamándonos a la realidad.
Esto es lo que hay, papá te dice. Esto es lo que hay. ¿Dónde estás viviendo? Esto es. Acércate, ábreme la puerta. Vence conmigo. Hoy hemos visitado de manera breve las 7 iglesias y hemos visto cómo en cada una de ellas Dios nos provee algo especial, porque Jesús es un Dios proveedor. En Éfeso, Jesús provee el gozo y el amor que se perdió. En Esmirna, provee fuerzas que llegan hasta la vida eterna. En Pérgamo, Jesús te da las fuerzas para vencer la tentación de comprometer tus principios y restaura tu nombre. Tiatira, Jesús desea suplir la fuerza de voluntad y la fortaleza espiritual para vencer esos pecados ocultos con los que estás luchando. Sardis, Jesús desea traerte a la vida de calidad. Filadelfia, Jesús desea darnos consistencia y continuidad. Y la Odisea, Jesús nos da un llamado a la realidad. Hermanos, Jesús es el verdadero y único proveedor. Así lo muestra el Apocalipsis. Mi pregunta para ti es hoy: ¿aceptas tú a ese Jesús proveedor? Si es así, cierra tus ojos donde estás y ora conmigo. Padre, a esta hora acudimos a ti, sabiendo que tú eres el único, todopoderoso, que tú eres el único Dios verdadero. Y rogamos, Señor, que esa provisión que tú has señalado, que está lista, que llegue a cada una de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo visitando cada uno de los hogares, oficinas, sitios, el que sea, donde este video está siendo visto. Y que esas personas que nos escuchan y nos ven puedan ser bendecidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un abrazo fuerte al que está a tu lado. Que Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima. Vamos buscando un progreso vacío, victorias que el mundo nos da. Y al obtener los supuestos triunfos no vemos la felicidad. Pero la Biblia nos dice que este no es el hogar. Dios nos está preparando una habitación celestial. Y si al andar enfocamos la vista en aquel que nos da salvación, aprenderemos que solo en Cristo podemos tener ilusión. Vamos camino al hogar, con la frente en alto para ver a nuestro Dios obrar. Y si el mundo y su esplendor se derrumban, hoy tenemos la seguridad que Dios nos librará. Para enfrentar los problemas debemos buscar al Señor. Eso dará nuevas fuerzas a todo el que quiera su amor. Y si alguno se encuentra en Cristo, una nueva criatura será. Todo lo viejo se tira al